Chicas, chicos, ¿cómo va? Toda la parte de salas, livings, ¿qué es lo que viene para este año? Que viene muy fuerte porque hay novedades. Es eso, por eso es que vuelvo a hacer este video, por la cantidad de novedades que trae. ¿Se acuerdan que yo les había charlado un poco de la cantidad de formas orgánicas que iba a haber durante el 2024, 2025 y nada? Ponete cómodo con eso porque de verdad que las formas curvas vienen muy fuertes en todos los aspectos de la casa. Y vamos a ir viendo esto justamente parte por parte. Lo primero, las alfombras, que es novedad absoluta, que ya viene un poco del año pasado, pero no le estábamos haciendo así como mucho caso. Estas alfombras con estos formatos alternativos, curvos, que vemos por todas las casas, que en un principio nos parecen interesantes, lo que hacen es dinamizar muchísimo el espacio. Y esto es cierto, es así. Recuerden que estábamos acostumbrados, o estamos acostumbrados desde siempre, a una alfombra cuadrada, rectangular, que de hecho siempre la sugiero. Siempre digo que es una excelente alternativa. También teníamos las redondas, ¿se acuerdan? Como algo así, ponele como un poco más disruptivo, si se quiere, pero ahora llegan estos formatos totalmente alternativos, formatos diversos, que van apareciendo curvas para un lado, para el otro, no tienen una morfología específica. Esto me parece interesante. Ahora, ¿qué opino puntualmente yo de esto? Es que sale muy caro comprar una de estas alfombras tan grandes, más ahora vieron que están tan de moda, que uno las ve como por todos lados. Y de verdad, una alfombra muchas veces dura mucho tiempo, la vas a tener 5, 6, 7 años, tal vez en un espacio, no sé, querés darte el gusto, tal vez de tener una de estas alfombras con estos formatos irregulares, elegí algo chico. Yo tal vez las colocaría en un rincón de lectura, me parece re lindo, viste que tal vez, no sé, tenés un rincón de lectura y querés hacer algo interesante, bueno, podés colocar. También me gusta mucho, siempre les digo, vieron que soy enemigo de la alfombra chica. Lo saben que en casi todos los videos lo digo, me parece un horror la alfombra chica. Pero en un rincón de lectura podés colocar tranquilamente, que se coloca en la parte de abajo del sofá, algo de eso, del sillón que tengas. Y también en los dormitorios podés colocar alfombras chicas. No, espera, en los laterales de la cama, no. Ahí no. Podés colocar alfombras chicas en el ángulo, viste, desfasadas de la cama, que así te van a quedar bien. Pero alfombras chicas, no estoy hablando de la toalla esa tirada en el piso horrenda de los años 80. Por favor, estoy hablando de una alfombra más grande, pero desfasada en el ángulo, algo de eso. Bueno, ahí si quieren pueden colocar, o tal vez son más accesibles de comprar porque son más chicas. Yo las colocaría en mi casa. De ningún modo colocaría eso en mi casa. No, no hay manera. O por ahora no hay forma. Con esto de la irregularidad de los formatos, las morfologías orgánicas, los espejos también, en donde vieron, ya habíamos charlado de esto, que lo tocamos así por arriba, estos cortes alternativos, redondeados, puestos de a pares, de a tres en la pared. De nuevo, es cierto que la línea curva dinamiza muchísimo los espacios. Lo que digo es que hay que elegirla con un poco más de inteligencia. Me parecen un horror estos espejos con estos formatos curvos. Hoy comienzo así, pero lo que pasa es que es cierto. Y ahora les voy a contar otra que es peor todavía. Por favor, que quedé choqueado. Quedé choqueado. Cuando lo vi no podía creerlo. Digo, pero por favor, el mundo hacia dónde está yendo. Es cierto, por favor, miren que el espejo es un recurso extremadamente útil adentro de los espacios, porque agranda, ilumina, te sirve claramente para verte. Es increíble lo que hace adentro, el efecto, la sensación que causa dentro de un espacio, pero tal vez es un espejo grandote el que estoy buscando, seguramente. En caso de que quieras dinamizar con un espejo, no hace falta poner estos formatos así, tan demasiado curvos y demasiado asimétricos que tal vez no funcionan tanto visualmente. Podés poner un espejo redondo, es lo mismo, queda fabuloso y también tiene formas orgánicas porque es redondo. Lo mismo podés, el oval también me encanta. Me encanta el espejo oval ese, ¿vieron? Colgado en la pared. Fíjense, por favor, es muy importante el tema del marco que vas a elegir. Hay un marco que están vendiendo ahora que me fascina, lo vi el otro día en el mercado, que es una chapa redonda, así, muy finita, negra.
alrededor del espejo redondo u oval, totalmente industrial. Adoré. Ahí voy a ver si les consigo una foto o el video de eso para mostrárselos. Lo mismo, ya que estoy hablando, lo que hablamos recién de las alfombras, ¿querés colocar algo de esto, dinamizar el piso de tu casa? Adelante. Colocate una alfombra redonda, no hace falta colocar estos formatos muchas veces así tan extraños. El otro, el que les decía, por favor, volvieron las pantallas plisadas, las pantallas de iluminación. El mercado quiere que cada 3, 4 años vos tires todo y te quiere convencer de lo que tenés, de que lo que tenés es viejo. No es así. No le hagan caso, lo único que quieren es venderte. Entonces ahora, cuando todos nos dimos cuenta que las pantallas plisadas eran un horror, por favor, adentro de la casa, y las sacamos, gracias a Dios, creo que todo el 90% sacó las pantallas plisadas de la casa. Ahora te vienen a decir que están de moda de nuevo. Por favor, esto es un horror, ¿eh? Por más que te las pinten del color que te las pinten, el textil que les pongan, les ponen una base así súper moderna, alta. Es una pantalla plisada de los años 80, los años 90, por favor. Esto pasó de moda y sí, ya sé, me van a decir que en la moda todo vuelve, ¿eh? Sí, pero ¿sabes qué? Hay errores que cometimos claramente y nos dimos cuenta que no era el camino. Las pantallas. Ya veo que el año que viene a la pantalla plisada le van a colocar volados. Por favor, ¿me van a poner de moda de nuevo los volados? ¡Qué horror! Por favor, todo eso. Abajo con lo de las pantallas plisadas, un espanto. Recuerden que tengo los cursos de decoración y diseño de interiores que comenzamos en marzo. Vamos los martes de 19 a 21. Los dicto yo mismo, clases en vivo, vía Zoom. Te estoy dejando acá abajo mi WhatsApp personal, así me escribís, yo mismo te respondo, te paso toda la info de los cursos, me va a encantar obviamente tenerte en clase. Todo lo que son las cortinas, bueno, más o menos estamos siguiendo el mismo camino, se está imponiendo totalmente, de verdad, lo que es la cortina clásica de piso a techo o desde el barral que tengas hasta el piso. Recuerden por favor, cortina corta nunca, queda muy fea la cortina clásica corta. A esa es a la que me refiero. Una cortina que dejó de usarse totalmente es la cortina romana, que también muchas veces le llaman estores. La cortina romana quedó totalmente de lado, es como que nos hemos cansado del mantenimiento, ¿vieron? De esa cortina que era complicada, pero estamos usando mucho, de nuevo, como les dije, la clásica, la roller, me gusta mucho la de ondas perfectas, la Ripple Fold, ¿se acuerdan que habíamos visto los textiles que más estamos usando? De nuevo, en esta etapa tan orgánica, no solo de formatos orgánicos, sino de materiales orgánicos, aparecen por supuesto las vedettes, que son el algodón, el tusor, el lino, que son textiles maravillosos, translúcidos, las gasas, que no brillen, por favor, totalmente opacas, claras, luz absoluta, no me pongan cortinas de color, muchas veces tiñen los espacios y sin estampados, obviamente. Y acordate, no le vas a poner ruedo a la cortina, ¿eh? Acuérdense que ya estábamos hablando el año pasado de que el 2024 es el año de las texturas. Y de acá para adelante, nada, las texturas vienen no como moda, como tendencia. Acordate que una cosa es una moda, que es totalmente pasajero, 2 años y chau, te olvidaste. Y otra cosa es una tendencia que se impone para quedar en el tiempo. La tendencia dura mucho más, cuesta más que cambie. Toda la parte de texturas viene muy fuerte. Por ejemplo, en lo que son las boiseries. Acuérdense que una boiserie es un revestimiento de madera en una pared, sea cual fuere. ¿Se acuerdan que estamos colocando hace como 4 o 5 años ya los embarillados en las paredes? Nos cansamos de los embarillados en las paredes. Aparte son difíciles de limpiar, es mucho más fácil de limpiar el embarillado, pero, perdón, estoy hablando del revestimiento acanalado o de media caña que tenemos en la pared. Me encanta porque es como la versión invertida de la anterior. Me parece fabuloso. Las formas orgánicas, acuérdense, y acá tenemos el acanalado con la forma curva, queda precioso y me gusta por todos lados. Lo estamos poniendo, si quieren, detrás de la pared del televisor. Tal vez es mucho, te cansás. En la pared de entrada, ¿viste? Donde colgás el espejo en la recepción de tu casa, podés colocarlo. También podés colocarlo en la pared donde estás apoyando la cama. Toda esa pared queda fabulosa. O hasta podés construir muebles
con este revestimiento que queda genial porque te lo venden finito para aplicar sobre las superficies. Es más, ahora está muy de moda, lo están colocando casi todos, vieron abajo de la isla, poner un pedacito o en los muebles de cocina y demás, también queda muy lindo. Entonces, adelante con este revestimiento. Encontramos un recurso totalmente saludable, por favor. Hace 2 años que me estaban colocando ese revestimiento 3D horrendo que colocaban pegado en las paredes, ya saben lo que opino de ese revestimiento. Encontramos un revestimiento que genera textura, dinamismo, calidez. Es cálido adentro de la casa, úsenlo que queda re lindo. El mueble de la tele para tu sala, para tu living grande. Acordate que el mueble de la tele no lo elegís en función del tamaño, así sea de 70 pulgadas, 900 pulgadas que te compraste. El mueble de la tele se hace en función del tamaño de la pared donde estás colgando, apoyando tu tele. Acuérdense, tengo un video de eso que hablo específicamente sobre el mueble de la tele. Mueble de la tele grande, ¿sí? Eso es importante. Y con lo de las formas orgánicas que veníamos hablando, vieron que podemos resumir casi este video en formas orgánicas, texturas, colores claros. Toda la parte de sillones también viene con esta onda curva, que el año pasado estuvo súper intenso. Si no tenías un sillón curvo, eras un marginal. Ya vimos que el tema del sillón curvo puntualmente queda fabuloso en un espacio grande. En un espacio chico, como tenemos la mayoría de los mortales, no funciona. Pero ponele que me decís, yo quiero algo. Bueno, los de un cuerpo. Ponele que colocas un sillón de un cuerpo. Comprate un sillón de un cuerpo con estos formatos curvos que quedan muy lindos. O un puff, colocá, o una silla para la parte del comedor. Una mesa ratona también. ¿Vieron las redondas que quedan lindas? Las formas orgánicas y curvas están atravesando por completo todo, por esta conexión tan intensa que estamos teniendo con la naturaleza, de respetar tanto con la naturaleza. Es más, me acuerdo, ¿se acuerdan la entrevista que le hice a Sixto Paz Wells? Que se la hice, no sé, hace como 6, 8 meses, ahí la tienen en el canal, en donde él hablaba que en la arquitectura de las civilizaciones que había ido a visitar, eran todas casas tipo domos, en donde adentro de las casas no existían los ángulos rectos, eran todos formatos orgánicos, formatos curvos, y que cuando preguntó por esto le dijeron que el inconveniente eran que los ángulos rectos almacenaban la energía negativa del lugar, del ser humano y demás. En cambio, las formas curvas disipaban la energía negativa. Me encantó todo esto. Ya veo que en unos años la arquitectura, es más, vieron que ya hay un montón de casas con formas curvas, de domos adentro, y se las ve súper lindas, agradables, fluidas, iluminadas. Me fascinan esto. Me encantaría tener una casa de verdad con estas formas curvas. En cuanto al estilo decorativo, está todo muy variado, porque está todo permitido, por supuesto, es tu casa, pero piensen que los estilos más artificiales ya quedaron totalmente de moda. Vieron que hay estilos artificiales que muchas veces abusan del blanco, los brillos, el dorado, esas cosas. Esos quedaron atrás. Estamos de nuevo con estilos más rústicos, pero son rústicos pulidos. Vieron todo esto que aparece del Japandi, el wabi sabi, el nórdico. Son todos estilos rústicos, pero muy pulidos. Si vos querés hacer algo más moderno, más generalizado, podés hacer un moderno minimalista. El moderno minimalista queda muy lindo, pero por favor no te olvides de colocar tu personalidad adentro del espacio. Les digo, porque mucha gente supone que minimalismo es espacios vacíos. No, eso sucedía en el año 2000. Estamos en el 2024. Hoy el minimalismo lo interpretamos simplemente como un espacio despojado. Pero no te olvides de colocar tu personalidad. Tienen que saber que la que vive, el que vive, sos vos ahí adentro. Eso es súper importante. Y los colores del minimalismo antiguamente eran blanco puro, óptico. Hoy los colores que acompañan al minimalismo son estos blancos sucios, estos beige tan claros. Pero yo te sugiero que lo logres más tal vez con marrón que un blanco sucio, muchas veces logrado a partir del azul, del verde, que te va a terminar dando espacios más fríos. Acuérdense de la calidez siempre de estos espacios. Para este año, las diferentes marcas, empresas de pintura, ya todas han dejado lo que va a ser el color del año. Y van a ver que muchos se inclinan por los terrosos, por los rosados,
por los azules. Hay 3 empresas muy importantes inclinadas por los azules. Para mí los azules me parece un color súper lindo, por favor, pero ¿se acuerdan cuándo fue que Pantone dio el Classic Blue como color del año? ¿Fue en el 2020? Ya no me acuerdo, me parece que era plena pandemia. Es más, Sherwin-Williams, ¿se acuerdan que había sacado el azul naval también por ahí? Sacaron varias variedades de azules. A mí el azul que más me gusta es el azul prusiano, es un azul profundo, muy lindo, o un azul con un toque de verde, siempre azules muy intensos, con un toque de verde. Ahora, si me tengo que inclinar para este año por un color, de nuevo vuelvo a los rosados. Me parece que rosados, verdes, son colores que pueden quedar muy lindos dentro de los espacios. No me gustan los amarillos, les digo porque también lo he visto como sugerencia. Me parecen muy lindos los rosados, los beige, los blancos, los grises, pero grises obtenidos a partir del marrón, son grises de color, y me parece que con eso vas a lograr una calidez fabulosa en tu casa. Te estoy dejando acá abajo mi Instagram para que en caso de que quieras me podés seguir por las redes sociales, mi vida cotidiana, en realidad, cómo voy entrando a diferentes lugares siempre que tienen que ver con decoración. Recordá dejarme tu like, suscribirte al canal y por último, como siempre les digo, gracias de verdad por mirar el video hasta acá. Chau, chau, nos vemos.